HAL Novelas ligeras, Autobús del fin del mundo, prólogo invasión de virus, mutación global. ¿Cuál es la experiencia de poseer un autobús en el mundo post-apocalíptico? ¿Reunir el mejor equipo de supervivencia del mundo y matar zombies mientras mantienes la comida en la mesa? ¿Y salvar al mundo en el proceso? ¿Es este un juego para padres o una gira postapocalíptica? Una ciudad costera, la brisa del mar sopla suavemente mientras el atardecer pinta una hermosa escena. Una pareja de enamorados se sienta en la playa, frente al océano, perdidos en el abrazo del otro. Una chica delgada y hermosa con un peso de solo 200 libras levanta su brazo y envuelve con delicadeza al chico delgado que está a su lado, abrazándolo en su amplio pecho. Cariño, habrá una lluvia de meteoritos esta noche a las 10. ¿Me acompañarás a verla? El chico delgado lucha por sacar su cabeza del abrazo de la chica, su rostro sonrojado, aparentemente un poco tímido. Cariño, estaré contigo pase lo que pase. Gracias, mi amor. No lo menciones, querida. Quebrar una pareja enamorada, 2 metros detrás de ellos, Lucas siente un poco de náuseas. Su cuerpo tiembla y la pierna de pollo que tiene en la mano cae a la playa. Joven, ¿te arrepientes ahora? El año pasado, te negaste a casarte con mi hija. Míralos ahora, qué cariñosos son. Si te hubieras casado con mi hija el año pasado, no habría habido necesidad de todo este negocio. Mira, todos estos puestos de comida a lo largo de kilómetros de playa son propiedad de nuestra familia. No habría ningún problema para mantenerte a ti y a mi hija. Bajo la sombrilla, una mujer de mediana edad mira a Lucas con desdén. Oh, Lucas fuerza una sonrisa y permanece en silencio. Levanta la mano para comprobar la hora. Las 6:15. 3 horas y 45 minutos hasta que llegue el día del juicio final. Este renacimiento, ¿cuántos años más puedo vivir? Lucas murmura para sí mismo, sintiéndose surrealista. La sensación de ser destrozado por insectos aún está fresca, como si hubiera sucedido hace apenas unos momentos. Renació hace 11 años. Justo cuando se acercaba el día del juicio final, mientras disfrutaba del pollo frito, el día del juicio final estaba a punto de llegar en 4 horas, a menos que sucediera algo inesperado. Esta sería la última vez que Lucas comería pollo frito y bebería cerveza en su vida, después de que el sol se ponga hoy. No volverá a salir hasta dentro de 3 meses. Cuando el extraño sol vuelva a salir después de 3 meses, quedarán menos de 100 millones de humanos. Esta noche a las 10 en punto llegará puntualmente la cataclísmica lluvia de meteoritos. Después de la lluvia de meteoritos, innumerables hongos gigantes emergerán del suelo, liberando frenéticas esporas. Alrededor de las 11 aparecerán los insectos y empezarán a masacrar a los humanos. La gente de la ciudad costera huirá, pero innumerables vehículos quedarán atrapados en las salidas de la autopista, convirtiéndose en el objetivo de las matanzas concentradas del enjambre de insectos. Alrededor de la medianoche comenzarán a aparecer individuos infectados. Entre los infectados se encuentran humanos convertidos en zombies, así como bestias y plantas mutadas. Inhalar esporas de hongos gigantes o ser picado por insectos convertirá a los humanos en individuos infectados. Los individuos arañados o mordidos por individuos infectados se convertirán en nuevos individuos infectados en 10 segundos. Esta vez, Lucas no planea seguir a la multitud y escapar a las afueras de la ciudad. Decide esconderse en un almacén subterráneo para soportar el periodo de oscuridad de 3 meses. El almacén es la bóveda de un banco abandonada de hace décadas, rodeada de metal. Tiene un sistema de ventilación antiguo que no requiere electricidad. Lucas solo necesita instalar una malla filtrante en el respiradero para filtrar las esporas de hongos. En este día de la vida anterior, las personas que huían de la ciudad costera fueron masacradas por un enjambre de insectos en la salida de la carretera, lo que provocó la muerte de decenas de miles de personas, personas mordiendo a personas, humanos infectando a humanos y en un corto periodo, casi 1 millón de personas fueron infectadas directamente. Lucas también quedó atrapado en la salida de la carretera, escapando por poco de la muerte. No tiene el coraje de volver a pasar por eso en este renacimiento. Después de disfrutar de una comida satisfactoria, conduce su propio autobús hasta el supermercado para comprar suministros y luego planea esconderse en el almacén subterráneo. 3 meses después, los humanos establecerán decenas de ciudades refugio. Y esta ciudad costera tendrá su propio refugio. En ese momento,
Lucas puede salir del almacén subterráneo y encontrar relativa seguridad dentro de la ciudad protegida. Lucas es muy consciente de que no puede convertirse en un humano evolucionado. Esconderse es la única forma de sobrevivir. Al menos en la vida anterior, logró esconderse durante 11 años antes de encontrar su fin. En este renacimiento, con la experiencia en mente, debería poder vivir al menos unos años más. Teniendo esto en cuenta, Lucas toma una decisión. Se agacha, recoge la pierna de pollo de la arena y la limpia con su ropa. Luego mira a la mujer de mediana edad. Jefe, por favor empaquete 10 muslos de pollo más para que me los lleve. Al escuchar las palabras de Lucas, la mujer de mediana edad sonríe y dice, oh, joven, ¿recibiste tu sueldo? No puedes gastarlo imprudentemente. Escúchame, ahorra algo de dinero y construye una casa en el campo. Será mejor para ti encontrar una esposa en el futuro. No todas las mujeres son tan comprensivas con el dinero como mi hija. Lucas fuerza otra sonrisa, aún permaneciendo en silencio. Las 10 patas de pollo se le entregan rápidamente a Lucas. Jefe, se acerca el fin del mundo. Si tiene un sótano en casa, es mejor preparar más comida y bebida en las próximas 3 horas y luego esconderse adentro. Salir 3 meses después, tomando las piernas de pollo, Lucas le dice seriamente a la mujer de mediana edad, paga el dinero y se da vuelta para irse. Este niño debe tener un trastorno mental. Observando la figura de Lucas, la mujer de mediana edad dice con desdén, sin prestar atención a sus palabras, al alejarse de la playa, Lucas mira hacia atrás. El sol ya se ha puesto y las luces de la ciudad apenas se encienden. También se han encendido las luces de los puestos de pollo frito, brillantes luces incandescentes iluminan la playa y todo parece tan irreal. Naturalmente, nadie creería sus palabras. Puede decirlo porque la familia propietaria del puesto de pollo frito en realidad no es mala, aunque tienen la lengua afilada. Vivan con todas sus fuerzas. Buena suerte a todos. Murmurando para sí mismo, Lucas se da vuelta y abre la puerta del autobús frente a él, entrando. Lucas es conductor de autobús de larga distancia en la ciudad costera. En ese momento de su vida anterior, su autobús acababa de terminar el mantenimiento y acababa de salir del taller de reparaciones, por lo que vino a la playa a comer pollo frito en su autobús. Al crecer en un orfanato, siempre ha sido introvertido y lo que más le gusta hacer es comer pollo frito en la playa, beber cerveza fría y contemplar la puesta de sol. Encuadernación del sistema de cápsulas en progreso, encuadernación completa. Apertura del paquete de regalo en progreso, recepción automática en curso. Justo cuando Lucas colocó la bolsa que contenía las piernas de pollo en el tablero, una voz ligeramente fría e indiferente sonó en su mente. En el momento en que se le erizaron los pelos, un panel extremadamente futurista apareció ante sus ojos. Comenzaron a aparecer líneas de texto en el panel, con el plano de un autobús en la parte inferior. Felicitaciones, anfitrión, a través del paquete de regalo proporcionado por el sistema, ha obtenido un conjunto de paquetes de actualización de autobús. Felicitaciones, anfitrión, a través del paquete de regalo proporcionado por el sistema, has obtenido una cápsula roja. Paquete de actualización de autobús de nivel 1, 3 planes opcionales. Plan 1, actualizar todo el autobús a un autobús de aleación de cromo, CR, sin sistema de insonorización, equipo de supermotor y dispositivo de energía ilimitada. Actualizable. Plan 2. Mejorar 3 veces la resistencia de toda la estructura del autobús, aumentar 3 veces la eficiencia del motor, reducir el consumo de energía en un 300%, sin sistema de insonorización. Actualizable. Plan 3. Duplicar la resistencia de toda la carrocería del autobús, duplicar la eficiencia del motor, reducir el consumo de energía en un 500% e incluir un sistema de insonorización. Actualizable. ¿Te gustaría recibir el paquete de regalo ahora? Marca de verificación gruesa al mirar el panel. Lucas se siente un poco aturdido. ¿Es este el sistema de las novelas? El truco imprescindible para quienes renacen o viajan en el tiempo. En ese momento, la voz fría vuelve a hablar. El anfitrión puede intercambiar y obtener cápsulas de colores del arco iris del sistema. Al usar las cápsulas de colores del arco iris, el anfitrión puede obtener recompensas al azar, que incluyen, entre otras, comida, artículos de primera necesidad, armas, artes marciales y elementos para la evolución física.
El sistema asignará tareas aleatoriamente para ayudar al anfitrión a encontrar significado para sobrevivir al apocalipsis. Lucas mira fijamente el contenido del panel durante al menos 10 minutos. Después de 10 minutos, Lucas se tranquiliza un poco. En lugar de elegir inmediatamente el plan de actualización del autobús, comienza a analizar frenéticamente los pros y los contras. Debería deambular con un autobús súper mejorado, como si usara un truco externo, o debería ceñirse al plan y esconderse en el almacén subterráneo durante 3 meses, O tal vez debería conducir el autobús hasta el almacén subterráneo y sobrevivir allí. La carretera costera se llena de gente al caer la noche, pero no es el momento adecuado para remodelar el autobús. Lucas está seguro de una cosa. Ya sea que se esconda en el almacén subterráneo o haga algo con el autobús, lo primero que debe hacer es preparar suficientes suministros. Sentado tranquilamente en el asiento del conductor, Lucas saca su tarjeta bancaria y su teléfono y mira el mensaje de texto. Estimado señor Lucas, su límite de crédito en este banco es de 10.000 y ha sido transferido a su tarjeta bancaria. He estado trabajando durante 5 años y todo lo que tengo son 10.000 en ahorros. Soy bastante sobresaliente. Él se ríe con desprecio y deja su teléfono. Conduciendo el autobús, Lucas comienza a comprar frenéticamente en supermercados y ferreterías cercanas. Medicinas, agua purificada, purificadores de agua, fideos instantáneos, galletas, ollas autocalentables. Bombonas de gas portátiles, utensilios de cocina de exterior, tiendas de campaña. Powerbanks de gran capacidad, cajas de herramientas, cuchillos largos, dagas, potentes linternas. Lucas es meticuloso en sus compras y considera cuidadosamente lo que necesitará en el futuro. Pasan 40 minutos y a Lucas le quedan menos de 3.000 en sus manos, mientras el autobús se llena de provisiones. Rápidamente llega cerca del almacén subterráneo, descarga la mitad de las cosas y luego se dirige a una gasolinera para comprar una gran cantidad de gasolina con el permiso que había obtenido de antemano. Lleva la gasolina al almacén. Después de completar estas tareas, Lucas toma una decisión. El almacén subterráneo será la sede de Lucas durante los próximos 3 meses. Durante el oscuro periodo de 3 meses, Lucas no planea abandonar la ciudad costera. Ahora que tiene el sistema y un autobús que se puede actualizar, Lucas tiene una leve sensación de anticipación. En este momento son casi las 8 de la noche y aún faltan 2 horas para que llegue el apocalipsis. Lucas tiene un círculo social sencillo. No tiene parientes ni amigos cercanos, solo un grupo de conocidos. Quizás debería enviar un mensaje social. Después de pensarlo un poco, Lucas saca su teléfono y envía un mensaje en varias plataformas de redes sociales. A las 10 en punto llegará el apocalipsis. No conduzcas hacia la autopista. Y usa todo tu dinero para comprar suministros y encontrar un lugar seguro para esconderte. No te quedes en edificios. De ahora en adelante, el sol no saldrá. No resucitará durante 3 meses. Quedaos todos escondidos y aguantad. Después de enviar el mensaje, Lucas ya no mira su teléfono. No importa si los demás lo creen o no. Es bueno así, sin preocupaciones en el apocalipsis, la vida debería ser mucho más fácil. Ese día en el mundo anterior, alrededor de las 8:30 de la noche, parecía que la comunicación de toda la ciudad tenía un problema y no se recuperó hasta que apareció la lluvia de meteoritos. Lucas recuerda que hubo algunos disturbios en la zona residencial donde vivía por el tema de comunicación. Alrededor de las 9 en punto en el mundo anterior, Lucas vio helicópteros volando en el cielo y había muchos vehículos militares en las calles. Sin embargo, en ese momento, Lucas ni siquiera pensó en el apocalipsis. Mirando ahora en retrospectiva, la sociedad de clase alta de aquella época debería haber sabido algo, pero no lo hizo público. Cuando llegaron las 8 en punto, Lucas estacionó el autobús afuera de la entrada del almacén subterráneo. Lucas había considerado seriamente utilizar el almacén subterráneo como campo de supervivencia durante los próximos 3 meses. La ubicación del almacén era demasiado remota, ya que no estaba previsto su desarrollo en la nueva construcción de la ciudad. El almacén estaba situado en una zona escasamente poblada y, en general, nadie vendría aquí.
El almacén estaba ubicado al costado de una antigua carretera, que solía ser una antigua fábrica rodeada de altos muros. La entrada al almacén subterráneo estaba debajo del muro del patio de la fábrica y un camino de cemento se extendía hasta la entrada del almacén. Para entrar al almacén subterráneo, había que pasar por 3 puertas de hierro, pero ahora todas estaban abandonadas. 2 de las puertas habían desaparecido y solo quedaba la mitad de la puerta del medio. Desafortunadamente, el autobús de Lucas era demasiado grande para pasar por las puertas. Solo se podía aparcar en la entrada del patio de la fábrica. La fábrica estaba abandonada y, naturalmente, había perdido el suministro de agua y electricidad. Lucas intencionalmente inspeccionó los alrededores en la oscuridad. Las luces más cercanas estaban al menos a 1 o 2 kilómetros del patio. Afortunadamente, la vieja puerta de hierro oxidada del patio todavía estaba allí, y Lucas la cerró con un gran candado de hierro que había comprado. La hilera de árboles fuera del jardín, que nadie había podado, había crecido lo suficiente como para ocultar el jardín. Era difícil notarlo desde la distancia. Durante el primer mes del apocalipsis, mientras no fueran insectos, era difícil que otras criaturas infectadas entraran al patio. A las 9 en punto, Lucas regresó al autobús y comenzó a aprovechar su tiempo estudiando el sistema. Antes de actualizar y modificar el autobús, Lucas abrió la cápsula roja que se encontraba en el paquete de regalo inicial. La cápsula roja le permitió a Lucas asociar ciertas cosas. En el apocalipsis, ya fueran insectos o criaturas infectadas, todos estaban relacionados con el término 7 colores. 7 colores se referían a los colores del arco iris y, casualmente, estos 7 colores también dividían la fuerza de los insectos y las criaturas infectadas. Los insectos tienen núcleos y caparazones de 7 colores dentro de sus cuerpos. A excepción de las criaturas infectadas por plantas, otras criaturas infectadas tienen núcleos de cristal de 7 colores en la cabeza, ya sea el núcleo del insecto o el núcleo de cristal. Son la fuente de energía esencial para aquellos humanos capaces de evolucionar. Por supuesto, en el mundo anterior, todo esto era irrelevante para Lucas porque pertenecía a la categoría de humanos, organismos no evolucionantes, el nivel más bajo de humanos en el apocalipsis. Realizar trabajos manuales y contribuir a la reproducción humana eran su único valor. Al mirar la cápsula roja que tenía en la mano, Lucas especuló que este debería ser el peor tipo de cápsula y no tenía idea de lo que podría contener. Usó su mano para abrir la cápsula y el panel del sistema apareció directamente. Felicitaciones, anfitrión, por obtener el conjunto completo de habilidades de UFC, Campeonato de Lucha sin Restricciones, nivel de competencia, nivel 1. Felicitaciones, anfitrión, por obtener un aumento de fuerza, fuerza más 10. UFC Lucas no le era desconocida. Era el tipo de competencia de artes marciales más popular en el mundo antes del apocalipsis y disfrutaba viéndola. Lucas apretó y abrió las palmas continuamente, sintiendo que su fuerza había aumentado un poco. Su mirada volvió al panel del sistema y Lucas abrió los datos de sus atributos básicos y miró la columna de fuerza. Fuerza, 61, dentro del rango de un adulto normal, pero en el lado más débil. Solo gané un poco y son solo 61. Parece que realmente no soy fuerte. Lucas negó con la cabeza, pero también había una pizca de emoción. No sabía si esto contaba como ser capaz de evolucionar. Desde que activó el código de trampa, inevitablemente debería volverse más fuerte tarde o temprano. En ese momento, Lucas también sintió que había algunas cosas nuevas en su mente y su cuerpo hizo lo mismo. Patadas redondas, patadas laterales, rodillazos. Jabs, ganchos, chaps horizontales. Después de realizar algunos movimientos, Lucas descubrió que el conjunto completo de habilidades de UFC no solo existía en su mente sino que también parecía tener una fuerte memoria muscular en su cuerpo. No había sensación de discordancia en sus puñetazos y patadas, todo se sintió suave. Con esta habilidad básica, debería estar calificado para participar en UFC, dijo Lucas, ganando un impulso de confianza para sobrevivir al apocalipsis. Reprimiendo su entusiasmo, Lucas continuó examinando el panel. Se enumeraron 3 planes de modernización para la transformación de un autobús de gran tamaño.
El primer plan se centró en aumentar la durabilidad del autobús sin características adicionales. Los planes segundo y tercero tenían como objetivo aumentar la durabilidad y reducir al mismo tiempo el consumo de energía, y el tercer plan incluía un sistema silencioso. Cada plan tenía sus ventajas y desventajas, pero Lucas sabía que tenía que tomar una decisión rápidamente. En ese momento eran las 9:20 y después de actualizar el autobús, necesitaría hacer algunos arreglos en el patio para defenderse de posibles hongos o criaturas. El tercer plan tiene un sistema silencioso. Elegiré el tercer plan. El motor del autobús producía un fuerte ruido al funcionar, lo que atraía fácilmente la atención de criaturas e individuos infectados. Lucas rápidamente tomó una decisión. Tenía la sensación de que el llamado sistema silencioso podría incluir no solo la reducción del ruido del motor sino también efectos de insonorización y amortiguación. Al hacer clic en el tercer plano, Lucas se situó a 2 metros del autobús, dispuesto a presenciar el milagro. El autobús que conducía medía 13 metros de largo, 3,5 metros de alto, 53 asientos y una sola puerta. Cuando transportaba mercancías anteriormente, Lucas había aplanado todos los asientos, pero quitarlos requeriría bastante esfuerzo. La escena esperada de brillante luz dorada no apareció. 3 minutos más tarde, Lucas escuchó que el sistema le notificaba que la transformación del autobús se había completado. Tan pronto como Lucas subió al autobús, sintió un cambio. Tan pronto como su pie izquierdo tocó el suelo, las luces interiores se encendieron. Tomado por sorpresa, los ojos de Lucas se sintieron un poco incómodos, pero no pudo encontrar el interruptor para controlar las luces. Apaga las luces dentro del autobús. Lucas intentó decirlo y las luces interiores se apagaron instantáneamente. Tiene control por voz. Murmurando para sí mismo, Lucas desvió su mirada hacia el plano del autobús en el panel del sistema. Transformación de autobús de nivel 1 completada. Se duplicó la resistencia general de la carcasa, se duplicó la eficiencia del motor, se redujo el consumo de energía en un 500% y está equipado con un sistema silencioso. Actualizable, Lucas conocía el contenido de este plano desde el principio, pero lo que le sorprendió fue que cada parte del autobús en el plano estaba marcada con un símbolo y barra diagonal. Lucas entendió que eso significaba que podía modificar el autobús de forma autónoma. Seleccionó un asiento al azar e hizo clic en el símbolo verde guión. Instantáneamente, ese asiento desapareció del plano. Lucas miró dentro del autobús y efectivamente, ese asiento había desaparecido. Recordatorio para el anfitrión: una vez que se elige una opción de modificación durante la transformación, no se puede revertir fácilmente. El anfitrión actualmente no tiene puntos de modificación y no puede deshacer las elecciones realizadas. De repente, el sistema le recordó a Lucas que debía tomar decisiones con cuidado. Después de pensarlo un poco, Lucas se dio cuenta de que efectivamente había demasiados asientos en el autobús. Su idea inicial era transformar el autobús en una autocaravana, haciéndola al menos habitable para él. Al final, Lucas solo se quedó con 6 asientos, por si fueran necesarios, y no hizo ninguna otra modificación por ahora. Bajó del autobús y miró a su alrededor. Sosteniendo un hacha de bomberos que había comprado, golpeó la carrocería del autobús, dejando una marca profunda. Parece que el efecto de duplicación de la fuerza del caparazón no es tan fuerte como se imaginaba. Lucas frunció levemente el ceño. Esta fuerza del caparazón podría ser suficiente para lidiar con zombies en etapa inicial, pero incluso frente a las criaturas rojas de nivel más bajo, el cuerpo del autobús probablemente sería tan frágil como el papel. En ese momento, Lucas se sintió un poco impulsivo. Si condujera este vehículo en la oscuridad del apocalipsis, realmente tendría miedo. Criaturas. Lucas suspiró. El primer plan debería poder resistir los ataques de criaturas. Cuando comenzó el apocalipsis, lo que más preocupaba a Lucas eran las criaturas que aparecían cerca del patio. En cuanto a otras amenazas, incluso un hongo gigante difícilmente podría enfrentarse dada su amplia preparación. Solo las criaturas planteaban un pequeño desafío.
En la vida anterior, Lucas había vivido durante 11 años y solo se había encontrado con 4 tipos de criaturas, siendo las últimas 3 demasiado misteriosas y poderosas, de las que solo se había oído hablar a través de rumores. Incluso las criaturas rojas de nivel más bajo, con sus cuerpos de 3 metros de altura, 6 patas afiladas y formidables y un exoesqueleto comparable a la dureza de una aleación, eran intimidantes a la vista. Lucas levantó la mano y miró la hora. Eran las 9:30, 30 minutos para la llegada del apocalipsis, y la silueta de un helicóptero ya había aparecido en el cielo nocturno. Lucas miró hacia la puerta del patio y subió al autobús, encendiéndolo en modo silencioso. Dejó su teléfono dentro del vehículo, subió el volumen al máximo y puso algo de música antes de bajarse del autobús. Una vez que las puertas del autobús se cerraron, no se escuchó ningún sonido del motor y tampoco pudo escuchar su teléfono. El patio quedó increíblemente silencioso. Lucas quedó muy satisfecho con el rendimiento del sistema silencioso. Parecía que sacrificar la fuerza del caparazón no era una mala elección. Al menos, se preocuparía menos al enfrentarse a las criaturas rojas. Las 2 criaturas de nivel más bajo tenían mala visión en la oscuridad y dependían en gran medida de su oído. Si alguna criatura llegara al patio más tarde, mientras él se escondiera en el autobús, no debería ser fácil para ellos descubrirlo. Con una mentalidad tranquila, el pensamiento de Lucas volvió a estar activo. Le llevó 20 minutos colocar 7 u 8 barriles de petróleo alrededor del patio y verter gasolina alrededor de ellos, creando una defensa sencilla. Si tuviera más tiempo, Lucas tendría varias trampas en mente que podría colocar. Pero por esta noche, esto fue todo lo que pudo hacer para enfrentar la primera ola de peligro en el apocalipsis. Después de colocar los barriles de petróleo, Lucas estaba exhausto. Subió al autobús suficiente agua y comida para una semana y se desplomó en el asiento del conductor, demasiado cansado para siquiera mover los dedos. Junto a Lucas había un hacha de fuego, una motosierra portátil de alta potencia para exteriores, un cuchillo largo y una daga. El artículo más exagerado fue una pistola de clavos móvil de alta potencia que normalmente se usa en carpintería. La pistola de clavos venía con un generador diésel y Lucas no tenía idea de lo útil que podría ser, pero al menos le daría algo de valor. Esta pila de objetos eran todas las armas que Lucas podía usar por ahora. Por supuesto, también tenía una bombona de gas portátil, pero no se atrevía a usarla a la ligera para evitar hacerse daño. En cuanto a las botellas de gasolina y otros elementos que usó en su vida anterior, Lucas no tenía el tiempo ni la energía para ocuparse de ellos ahora. Faltaban 3 minutos para que llegara el apocalipsis a las 10 en punto, y Lucas tuvo que permanecer absolutamente en silencio. Afortunadamente, durante la actualización del autobús, las ventanas se habían convertido en vidrio unidireccional, por lo que no tuvo que preocuparse de que criaturas e individuos infectados vieran el interior desde el exterior. Encendió un cigarrillo cuando el reloj dio las 10. A través del parabrisas, Lucas ya podía ver una lluvia de meteoritos a lo lejos. Por alguna razón, en ese momento, la imagen de esa cariñosa pareja a la orilla del mar apareció en la mente de Lucas. Probablemente estaban sentados felices en la playa, contemplando la lluvia de meteoritos. Se preguntó si la chica de 200 libras pidió un deseo. La tan esperada lluvia de meteoritos apareció en el cielo de la ciudad costera, donde muchos niños y niñas la esperaban con ansias. Innumerables personas comenzaron a pedir deseos, incluida la cariñosa pareja junto al mar, que ni siquiera se vio afectada por el corte de energía en toda la ciudad. Querida, ¿por qué esta lluvia de meteoritos se siente diferente? Cariño, algo parece estar mal. En ese momento, el joven delgado y débil sintió el peligro y le gritó en voz alta a la niña, «¡Corre! Los meteoritos están cayendo». Finalmente, al darse cuenta de que algo andaba mal con la lluvia de meteoritos, la cariñosa pareja corrió apresuradamente hacia la playa. Desafortunadamente, su físico los destinó a la tragedia. El joven delgado y débil no era desalmado, no huyó solo. Se abrazaron, quedándose para siempre en la playa. La lluvia de meteoritos del apocalipsis no estuvo compuesta de meteoritos. Cuando llegó al suelo, los objetos rocosos ya se habían quemado por la fricción, revelando las esporas de hongos en su interior.
En un abrir y cerrar de ojos, comenzaron a crecer salvajemente. También cayeron en el patio 4 meteoritos en forma de hongo. Una espora, del tamaño de un maní, aterrizó en el techo del autobús, creando un hoyo en el techo tras el impacto. Lucas comprobó y se dio cuenta de que si la fuerza hubiera sido un poco mayor, el techo se habría perforado. El techo previamente renovado no habría podido soportarlo. Afortunadamente, la dureza del meteoro se había debilitado significativamente después de quemar su material rocoso exterior. Usando una pistola de soldar, Lucas reparó rápidamente el techo del autobús y luego salió del vehículo llevando un tanque de oxígeno y usando una máscara de oxígeno. Los hongos crecieron rápidamente y tardaron solo 5 minutos en brotar. Ya sea en el suelo o en el agua, sus semillas parecían echar raíces y algunas incluso podían adherirse a la superficie de las piedras. Habiendo sobrevivido durante 11 años en la vida anterior, Lucas sabía que los hongos eran extremadamente frágiles antes de madurar por completo y podían destruirse fácilmente. En solo unos minutos, Lucas cortó sin piedad los 4 hongos que brotaban en pedazos con un cuchillo para sandía. La primera comida del apocalipsis. Lucas se sintió un poco emocionado en ese momento y recuperó la sensación de sobrevivir en el apocalipsis. Estos hongos fueron el alimento más popular del apocalipsis. Podrían mejorar la condición física humana y también evitar el hambre. Unos pocos bocados podrían mantener a una persona saciada durante un día entero. Mientras los hongos aún no hubieran producido esporas, no representaban una amenaza significativa y uno podía comer todo lo que quisiera. Pero una vez que los hongos comenzaron a liberar esporas, se convirtieron en hongos venenosos, causando una infección inmediata al consumirlos. Aunque solo eran 4 hongos los que habían brotado del suelo, Lucas aún así los recogió. Después de ocuparse de los hongos, Lucas regresó rápidamente al autobús. Al menos 7 u 8 hongos habían caído fuera del patio antes. Sin sorpresas, en 30 minutos se convertirían en hongos gigantes de al menos 2 metros de alto y 3 de ancho y comenzarían a liberar esporas directamente. Las esporas flotarían con el viento y, una vez inhaladas por humanos o animales, se infectarían en 10 segundos. Lucas no tenía mucho miedo de los individuos infectados inicialmente, con el autobús no representaban ninguna amenaza para él. Tampoco tenía que preocuparse por las esporas de hongos, ya que tenía al menos 200 botellas de oxígeno en stock. Después de 10 horas, los hongos dejaban de liberar esporas y empezaban a marchitarse. Las esporas de hongos pierden su viabilidad en el aire después de 3 horas y ya no pueden propagar infecciones. Lo único que había que temer ahora eran los insectos. Incluso cuando Lucas encontró su fin en la vida anterior, no había descubierto cómo aparecían los insectos. Probablemente esto se debía a que Lucas vivía en el nivel más bajo, sin darse cuenta de muchas cosas. Lo único que Lucas sabía era que los insectos tenían una alta probabilidad de aparecer alrededor de los hongos maduros. Con tantos hongos afuera, Lucas estimó que dentro de una hora, habría al menos de 3 a 5 insectos en el jardín. Guardar silencio y esperar a que los insectos se fueran solos era la única opción de Lucas por ahora. El sistema detectó que los hongos traídos por el anfitrión todavía están activos. El núcleo de un insecto rojo puede purificar una espora inicial de hongo. Misión secundaria opcional, obtener un núcleo de insecto rojo. Recompensa, una cápsula roja. La voz del sistema sonó de repente y un panel apareció automáticamente. En él aparecieron varias líneas de texto. Purifica las esporas iniciales de hongos. Se pueden consumir hongos completamente desarrollados y existe la posibilidad de prevenir la infección por esporas de hongos. Cuanto más coma, mayores serán las posibilidades de resistir la infección por esporas de hongos. Las esporas que emiten los hongos adultos tienen ciertas posibilidades de repeler insectos e individuos infectados. Cuanto más desarrollados estén los hongos, mayor será el nivel de repelente de insectos y de individuos infectados. El periodo de maduración de los hongos completamente desarrollados es de 10 horas. Cuanto mayor sea el nivel del núcleo del insecto, mayor será el periodo de madurez para purificar las esporas iniciales del hongo. Después de leer el texto, los pensamientos de Lucas se volvieron un poco caóticos. «System, ¿eres el diablo?
Murmurando para sí mismo, cierta chispa se encendió en el corazón de Lucas. Los días de sobrevivir 11 años en el apocalipsis de su vida anterior se reprodujeron como una película en la mente de Lucas. Esos 11 años podrían describirse como 11 años de apenas sobrevivir. Comer la peor comida, beber agua sucia, hacer el trabajo más agotador. Hace tiempo que Lucas se había cansado de eso. Ahora que tenía el sistema, ¿todavía tenía que vivir como antes? Lucas reflexionó. Pero sus pensamientos fueron rápidamente interrumpidos. Con el reflejo del cielo iluminado por el fuego en el centro de la ciudad, Lucas vio las sombras de los hongos afuera del patio. Los hongos del apocalipsis ya se habían formado y había varias plantas con forma de paraguas fuera del jardín. Si solo hay un insecto cerca, me arriesgaré y lo haré. Solo uno. Lucas confirmó aceptar la tarea del sistema, pero tampoco perdió la cordura. Matar un insecto rojo fue su última terquedad. Lucas comenzó a prepararse, a pesar de sentirse agotado. La tentación de cambiar su destino era mayor. Botellas de gasolina caseras, bombonas de gas portátiles. Pistolas de soldar, motosierras, pistolas de clavos. Hachas de fuego, cuchillos largos, dagas. Con un tanque de oxígeno a la espalda, Lucas se armó por completo. Ah, claro, el tanque de oxígeno también era un arma. Armado y listo, Lucas bajó del autobús y reubicó en el patio los bidones de gasolina previamente colocados para evitar que el autobús fuera afectado por el incendio al arder. Los hongos habían madurado y las esporas en el aire eran casi visibles a simple vista, como amentos de sauce flotantes. Luego de perforar el bidón de gasolina, Lucas regresó al autobús. Esperar. Espere a que aparezcan los insectos. Mientras solo hubiera uno, Lucas no dudaría en actuar y atraer al insecto al jardín. La pequeña hoguera apagada en medio del patio estaba preparada para atraer a los insectos. Si es necesario, también funcionaría reproducir una canción en su teléfono. El fuego en el cielo del centro de la ciudad se hizo más brillante, indicando que ya era caótico. No estaba claro cuánto tiempo había pasado, pero finalmente, la silueta de un insecto apareció en la línea de visión de Lucas. Uno de ellos, justo fuera de la pared más cercana al autobús, como si hubiera salido del suelo. La enorme sombra negra se movía lentamente. El sonido agudo y penetrante emitido por la boca con terroríficos colmillos llegó a los oídos de Lucas. El miedo a ser destrozado por insectos en su vida anterior envolvió instantáneamente a Lucas. Estaba rodeado de un miedo ilimitado. Sus músculos se tensaron y un sudor frío le brotó. No había rastro de color en su rostro. El miedo, una vez que comienza, es difícil de detener. Después de otro grito desgarrador, el insecto fuera de la pared de repente aceleró y saltó alto en una dirección. Una enorme sombra negra surgió del suelo, de al menos 5 metros de altura y al menos 10 metros de distancia. Luego, siguió el grito desgarrador de un hombre y, en un abrir y cerrar de ojos, se hizo el silencio. Lucas no podía seguir los movimientos del insecto con sus ojos, por lo que aguzó el oído y escuchó con atención. Crujido, crujido. El sonido de los huesos aplastados provocó escalofríos por la columna vertebral. Pensar y hacer son dos cosas diferentes. Lucas, que había reunido el coraje para matar un insecto hace un momento, ahora estaba lleno de miedo. Sin experimentar la pesadilla de ser despedazado por insectos, era difícil entender ese tipo de terror. Su última terquedad se convirtió fácilmente en rendición. Había al menos 4 insectos fuera de los muros de todo el patio, sin mencionar los invisibles. Lucas estimó que había más de 10 insectos a 100 metros del patio. ¿Cómo podría continuar así? Quitándose la máscara de oxígeno y encendiendo un cigarrillo, la última terquedad de Lucas se desvaneció sin dejar rastro. Afortunadamente, el autobús tuvo un buen rendimiento de sellado después de la transformación, por lo que las esporas de hongos no podían flotar y no había necesidad de preocuparse por la infección. En menos de 10 minutos, se podía escuchar el sonido de gritos humanos por todas partes, variando en volumen, incluso los ladridos de perros. Maldita sea, ni siquiera perdonamos a los perros. La mano de Lucas que sostenía el cigarrillo tembló involuntariamente y murmuró una queja.
Poco a poco se empezó a escuchar el sonido lejano de los disparos. Mirando hacia arriba, aparecieron aviones de combate en el cielo rojo ardiente. Sin embargo, por alguna razón desconocida, estos aviones de combate no abrieron fuego. Después de dar varias vueltas, se fueron volando. Lucas recordó que en ese momento de su vida anterior debería haber estado en un camión, atrapado no lejos de la salida de la autopista. Más tarde, escuchó a alguien gritar las palabras "los muertos vuelven a la vida", y el camión volcó repentinamente y perdió el conocimiento. Cuando despertó, personal militar ya lo había llevado a un campamento militar temporal. Los más de 10 días en el campamento militar temporal fueron los más relajados de la vida anterior de Lucas. Después de eso, Lucas fue enviado a una ciudad protegida, donde pasó el resto de sus días como trabajador, viviendo una vida peor que la muerte, hasta que los insectos lo destrozaron. Al recordar los días en los que apenas sobrevivió en su vida anterior, Lucas apretó los dientes. Finalmente, reunió el coraje para mirar alrededor del patio una vez más. En ese momento, pudo ver las sombras borrosas moviéndose rápidamente hacia el centro de la ciudad. Lucas sabía que los insectos estaban siendo atraídos por el fuego, las explosiones y los disparos, preparándose para cazar. Pronto, todo lo que pudo oír fue el sonido del insecto más cercano masticando huesos. ¿Saborearlo? Esta frase inexplicablemente apareció en la mente de Lucas. Combinado con la escena imaginada, un escalofrío recorrió su espalda. Ahora solo debería quedar este insecto en el jardín. ¿Debería aferrarse a su última terquedad? La tentación diabólica del sistema resurgió en su mente. Lucas sabía que en ese momento ya debería haber zombis infectados en el patio. Aunque los zombis iniciales eran sensibles al sonido y tenían una fuerza varias veces mayor que la de los humanos, afortunadamente, su inteligencia era baja. Con un montón de herramientas y el autobús, Lucas no les tenía demasiado miedo. Si atraía al insecto al interior ahora, todavía existía la posibilidad de apostar. En ese momento, Lucas aún no había tomado una decisión, pero alguien tomó la decisión por él. Sonido metálico, sonido metálico. Un fuerte sonido de colisión metálica provino de la puerta del patio, que estaba cerrada con una cadena de hierro. Amigo, da todo lo que tienes y corta la cadena rápido. Debería haber alguien en este patio. Vi un autobús entrando y saliendo varias veces cuando oscurecía, y luego lo cerraron. Entonces pídele que abra la puerta. ¿Eres estúpido? Definitivamente no nos abrirá la puerta en este momento. Las voces en la puerta llegaron a los oídos de Lucas palabra por palabra. Un montón de tontos. Lucas maldijo. El sonido de la puerta de hierro llamó la atención del insecto restante. La enorme sombra negra apareció rápidamente nuevamente en la línea de visión de Lucas. En ese momento, Lucas supo que no tenía sentido evitar que la gente rompiera la puerta. Estas personas no solo no fueron asesinadas por los insectos anteriores, sino que tampoco parecían afectadas por las esporas de los hongos, lo que sorprendió un poco a Lucas. Se levantó y presionó los ojos contra la ventana, mirando hacia la puerta. Lucas vio a varias personas con máscaras, unas 4 o 5. Un grupo de cuasi zombies. Lucas instantáneamente concluyó sobre estas personas. Las mascarillas médicas no pueden proteger contra las esporas de hongos. Estas personas solo han retrasado su infección por un tiempo. Los insectos se acercaban, había zombies cerca y las personas en la puerta estaban a punto de infectarse. En esta situación, Lucas no haría ningún movimiento. Encendió otro cigarrillo y se quedó quieto junto a la ventanilla del autobús. La cadena de hierro de la puerta del patio era gruesa y Lucas la había soldado con una pistola de soldar eléctrica. Sería difícil para esas personas romperlo en poco tiempo con sus martillos. El sonido de la colisión de metales continuó y Lucas ya podía ver una sombra negra gigante aterrizando en el patio. El insecto restante finalmente saltó desde fuera del patio. La gente en la puerta también vio el insecto en ese momento y alguien gritó de miedo. Esas personas dejaron caer sus cosas y empezaron a correr hacia atrás. En ese momento, más de una docena de figuras aparecieron instantáneamente, abalanzándose sobre ellos. Zombies. El resultado estaba determinado.
El grito penetrante del insecto resonó una vez más y saltó sobre la puerta de hierro, chocando fuertemente contra el grupo de personas. Con solo ese golpe, Lucas fue testigo de una lluvia de tejido humano volando en el aire. Afortunadamente, ahora era de noche y su visión no era tan buena, por lo que no parecía demasiado sangriento. Este insecto debe tener mucha hambre, ya que no mostró piedad ni con los zombis ni con los humanos, alimentándose indiscriminadamente. Mientras los zombis y humanos eran asesinados por el insecto, pasaron unos 2 minutos y Lucas no notó que se acercaba ningún otro insecto. Los otros zombis que no aparecieron probablemente fueron disuadidos por el insecto y no se acercaron al patio. Lucas sintió que había llegado la única oportunidad. Apretando los dientes, Lucas se puso la mascarilla y se preparó para actuar. Pasaron unos minutos más. Los zombis y esas personas se habían quedado completamente en silencio, y solo permanecía el sonido del insecto masticando su comida. Grieta, grieta. En ese momento, Lucas apagó las luces del autobús, abrió silenciosamente la puerta y salió del vehículo. Quebrar. El sonido de un encendedor resonó cuando una débil llama encendió una botella de gasolina casera. Sin dudarlo, Lucas rompió con fuerza la botella de gasolina a 2 o 3 metros de la puerta. Las llamas se dispararon instantáneamente, iluminando un rincón del patio. Lucas rápidamente movió su cuerpo y se escondió en un rincón del patio. Eso estuvo cerca. Casi enciendo un bidón de gasolina. Murmurando para sí mismo, Lucas tomó otra botella de gasolina casera, lista para encenderla en cualquier momento. Lucas escuchó el sonido de la botella de gasolina al romperse y el enorme cuerpo del insecto se dio la vuelta. 3 pares de ojos negros del tamaño de huevos de ganso, ubicados justo detrás de su boca, reflejaban la luz del fuego y lucían espeluznantes. Al ver las llamas, las 6 patas del insecto se hundieron ligeramente y todo su cuerpo rebotó instantáneamente, saltando sobre la puerta de hierro y regresando al patio. A la luz del fuego, apareció un anillo carmesí a lo largo de los bordes del duro exoesqueleto del insecto, haciéndolo bastante llamativo. Realmente es el insecto de color rojo de menor grado. Habiendo determinado el nivel del insecto, el nerviosismo de Lucas disminuyó ligeramente. En su vida anterior, Lucas no había matado ningún insecto. Sabía un poco sobre las debilidades de los insectos de menor grado. Las articulaciones de sus piernas, su cavidad bucal y sus ojos. Había adivinado estas debilidades mientras observaba las batallas entre humanos evolucionados e insectos. Esta vez, el objetivo de Lucas era atacar al insecto en estos pocos lugares. Tenía 3 botes portátiles de gas licuado empapados en gasolina y envueltos en gasas médicas colgando de su cuerpo. Como no había experimentado con ellos, no sabía si serían efectivos, pero planeaba meterlos en la boca del insecto. En cuanto a las botellas de gasolina caseras, además de usarlas para encender los bidones de gasolina, Lucas también planeaba meterlas en la boca del insecto. Simplemente no sabía si se encenderían. Para los ojos y las articulaciones de las patas del insecto se prepararon una pistola de soldar eléctrica y una motosierra portátil de alta potencia. Dados los recursos disponibles, esto fue lo mejor que Lucas pudo hacer. La premisa era que la primera ola de quemar insectos con fuego no saldría mal. Lucas sabía que usar gasolina para quemar insectos no les causaría daños fatales, pero aún así podría herirlos y reducir su movilidad. La enorme figura del insecto se encontraba en el patio, a menos de 10 metros del rincón donde se escondía Lucas. Lucas sintió que las 6 patas de insecto, brillando con un brillo negro brillante, eran más afiladas que su propio cuchillo. La forma grotesca y repugnante de su boca era suficiente para provocar pesadillas a cualquiera a primera vista. Las manos y el cuerpo de Lucas empezaron a temblar de nuevo. Pero no tuvo más remedio que actuar. Incluso si no hiciera ningún movimiento ahora, el insecto podría descubrirlo. Quebrar. Lucas presionó el encendedor y rápidamente encendió la botella de gasolina. Expuso su cuerpo y lo arrojó con decisión hacia el bidón de gasolina más cercano al insecto. Anteriormente, Lucas había perforado todos los bidones de gasolina y cavó varios canales para que fluyera la gasolina.
Todo el patio, excepto el autobús y el almacén subterráneo, así como el radio de 5 metros alrededor de la primera botella de gasolina en llamas, estaba cubierto de gasolina. Auge, la botella de gasolina encendió el bidón de gasolina y las llamas se dispararon instantáneamente. También hubo una llama azul verdosa que rápidamente encendió las otras áreas de gasolina a lo largo de los canales. Las llamas se elevaron hacia el cielo y el humo acre llenó el aire. Los gritos del insecto resonaron por el patio, sonando furiosos. En ese momento, Lucas arrojó otra botella de gasolina y aterrizó directamente sobre el insecto. Auge, auge, las llamas azul verdosas finalmente encendieron todos los bidones de gasolina del patio. Luego de arrojar la segunda botella de gasolina, Lucas ya no pudo ver la situación específica del insecto. En este punto, sus ojos estaban llenos de nada más que fuego y humo espeso. La temperatura en el patio aumentó bruscamente y Lucas se estaba asando, sintiéndose un poco aturdido. Por un momento, no supo qué hacer a continuación. La diferencia entre imaginación y realidad tomó a Lucas con la guardia baja. Según su plan, debería haber arrojado primero un bote portátil de gas licuado y luego atacar al insecto con la motosierra móvil de alta potencia para un ataque a corta distancia. Pero ahora todo el patio se había convertido en una escena de incendio, y si entraba corriendo ahora, Lucas sentía que se convertiría en un cerdo asado en menos de medio minuto. De pie en el lugar, sintió como si se estuviera derritiendo. Afortunadamente, Lucas todavía tuvo suerte. El insecto alcanzado por la segunda botella de gasolina no lo notó de inmediato. En ese momento, una bola de fuego gigante en llamas se elevó desde la escena del incendio en el patio, se elevó de 7 a 8 metros de altura y, en un abrir y cerrar de ojos, cayó fuera del patio. Lucas se sintió cegado por las llamas y el humo espeso cuando el insecto se alejó de un salto. Había fallado en su primer intento y casi se quemó hasta morir. Sintiéndose extremadamente frustrado, Lucas de repente notó un cambio en el jardín. Su situación ya no se describía como casi morir quemado. Una repentina ráfaga de viento atravesó el patio. El fuego se elevó instantáneamente hacia el lugar donde se escondía Lucas. Esto no está bien. Lucas rápidamente tiró las botellas de gasolina y los botes de gas licuado que tenía en el cuerpo, sin hacer caso de la motosierra y la pistola de soldar, y corrió hacia el autobús. En un momento crítico, Lucas se olvidó de correr hacia la parte trasera de la casa de un solo piso en el patio. Entre la casa y el muro del jardín había una distancia de más de 1 metro, por lo que era poco probable que el fuego en el jardín llegara allí. Lucas también descartó el almacén subterráneo porque temía que el incendio no le dejara ningún lugar donde esconderse. En un momento crítico, Lucas confió en el sistema como salvavidas. Creía que el autobús modernizado y modificado era el lugar más seguro. Corriendo por su vida, Lucas finalmente llegó al autobús. Si no fuera por la máscara de oxígeno, el humo espeso lo habría asfixiado. Unos segundos después de que Lucas llegara al autobús, el fuego en el patio se extendió a una distancia de entre 3 y 5 metros del vehículo. Ahora, ¿qué debo hacer, sistema? Presa del pánico, Lucas buscó ayuda directamente. El autobús atravesará el muro del patio en 10 segundos. Los daños al autobús debido a esta operación rondarán el 70%. Antes de que Lucas pudiera pensar, sonó la voz del sistema y el autobús comenzó a moverse por sí solo, cambiando rápidamente de dirección y dirigiéndose hacia una esquina del patio. Lucas perdió el equilibrio y cayó al suelo. Chocar, retumbar, el sonido del muro del patio derrumbándose acompañó al estallido del parabrisas. Lucas sintió como si su mano, que protegía su cabeza, hubiera sido perforada en innumerables lugares, causándole un dolor intenso. El autobús quedó atrapado en el muro derrumbado. Cuando Lucas abrió los ojos, vio la pared caída, la cabina del conductor comprimida y cristales rotos por todo el autobús. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de vidrios rotos y de los que manaba sangre. En ese momento, Lucas sintió que cada parte de su cuerpo sangraba, experimentaba demasiado dolor y entraba en un estado de entumecimiento. Afortunadamente, la mente de Lucas todavía estaba clara. Después de un momento de aturdimiento, se levantó y saltó del frente del autobús. Saltando continuamente, creó una distancia de 7 a 8 metros desde la pared del patio.
Al ver que el fuego no podía alcanzarlo, Lucas respiró hondo y comenzó a quitar los cristales rotos de su cuerpo. Sin embargo, después de quitar solo 2 trozos de vidrio, Lucas escuchó un sonido en su oído izquierdo que se sintió como el impacto de un rayo. Estaba familiarizado con ese grito desgarrador, un sonido emitido por los insectos. Al girar la cabeza, Lucas vio el insecto que había saltado del patio a solo 20 metros de él. A estas alturas, las llamas sobre el insecto habían disminuido. A pesar de haber estado quemado con gasolina durante tanto tiempo, el insecto no había sido cocinado. Todo su exoesqueleto tenía un tinte rojizo. Maldito sistema. Abrumado por un miedo inmenso, Lucas maldijo al sistema. El sistema eligió la dirección por donde saltó el insecto, aunque había al menos otros 3 o 4 lugares en el patio por donde podría haber escapado. Mientras maldecía el sistema, Lucas no perdió el tiempo. No había tiempo para romper el cristal y morir no era su estilo. Aprovechando la falta de reacción del insecto, Lucas rápidamente se dio la vuelta y se arrastró de regreso al autobús. En el autobús había varias bombonas de oxígeno y bombonas portátiles de gas licuado que podrían utilizarse como bombas. El interior del autobús también proporcionaba una cobertura natural, suficiente para resistir hasta cierto punto las afiladas patas del insecto. Era hora de tomar la iniciativa. Lucas tuvo la sensación de que no había forma de retirarse. A través de la ventana rota, arrojó al insecto la primera bombona de oxígeno, seguida de cerca por una bombona portátil de gas licuado. En ese momento, el cuerpo del insecto todavía estaba parcialmente en llamas, por lo que había una alta posibilidad de detonar las 2 bombas. Sonido metálico, estallido, el cilindro de oxígeno golpeó la parte trasera del insecto, produciendo el sonido de una colisión de metales, pero no explotó. Luego, el bote portátil de gas licuado aterrizó sobre el caparazón del insecto y explotó instantáneamente. Quizás debido a que estuvo quemado por el intenso fuego durante tanto tiempo, la defensa del insecto parecía más débil que antes. Finalmente sintió dolor y todo su cuerpo tembló. 3 patas de insecto afiladas bailaron salvajemente en el aire, lo que hizo que Lucas se sintiera un poco incómodo. Algo no está bien. ¿Está herido el insecto? Al observar la caótica danza de las patas del insecto, Lucas frunció el ceño. Las 3 patas de insecto que utilizaba el insecto parecían extrañas y no sincronizadas. Al levantar las patas, el cuerpo del insecto tenía una sutil sensación de ingravidez que Lucas observó casualmente. Luego, Lucas arrojó 2 botes portátiles más de gas licuado al insecto. Estallido, estallido, las explosiones continuaron y el estado del insecto se deterioró aún más. Sus 3 patas continuaron agitándose, pero esta vez, la sensación de ingravidez en su cuerpo se hizo más evidente. Lucas observó todo el proceso con atención. Las patas del insecto definitivamente estaban lesionadas y, lo más importante, Lucas notó que varios de los ojos del insecto probablemente estaban ciegos o completamente ciegos. Lucas arrojó otra lata portátil de gas licuado y tras la explosión confirmó el estado actual del bicho. Después de varias explosiones consecutivas, el insecto no movió su cuerpo, sino que continuó agitando salvajemente sus patas y emitiendo continuos gritos. Los gritos del insecto eran increíblemente penetrantes y Lucas sintió que le dolían los oídos y le mareaba la cabeza. Esto no parece correcto. Este tipo probablemente esté pidiendo ayuda. Como estimulada, la mente de Lucas de repente se volvió mucho más clara. Sabía que ahora tenía 2 opciones, huir o matar inmediatamente a este insecto. De lo contrario, si llegaran más errores, probablemente tendría un final espantoso. Al mirar las cosas dentro del vehículo, Lucas tomó un hacha de incendio con una mano y tenía un bolsillo lleno de botes portátiles de gas licuado en la otra. Luego sacó una pistola de clavos del vehículo. La motosierra se había quemado en el fuego, lo que molestó a Lucas. Era un arma formidable. Espera un momento, había varios contenedores pequeños de gasolina en el vehículo. Lucas colocó la pistola de clavos en el suelo, volvió al vehículo y sacó la gasolina. En realidad, los pequeños contenedores de gasolina estaban almacenados en barriles de plástico rectangulares blancos, que pesaban unos 20 kilogramos cada uno, con un total de 5 barriles.
Acercándose silenciosamente a un lugar a unos 10 metros de distancia del insecto, Lucas derramó los 5 barriles de gasolina en el suelo, rodeando al insecto. Después de vaciar 5 barriles y medio de gasolina, Lucas quedó completamente empapado, sintiendo que estaba a punto de desplomarse. El solo hecho de lidiar con la gasolina ya había llevado a Lucas a su límite. El proceso de verter la gasolina se realizó con cautela, por temor a alarmar al insecto y provocar un ataque, o encender accidentalmente la gasolina, considerando que el insecto estaba en llamas. Secándose el sudor de la frente con la ropa y recuperando algo de fuerzas, Lucas se agachó y dispuso con cuidado los 5 barriles y medio de gasolina en sus posiciones. Luego rápidamente tomó un barril, apuntó al insecto y lo arrojó con todas sus fuerzas. Agacharse, coger el cañón, tirar. Lucas realizó estas acciones continuamente 5 veces seguidas. En el último lanzamiento, Lucas estaba casi demasiado agotado para levantar la mano. Apretando los dientes, arrojó el cañón y rápidamente se dio la vuelta para correr. Auge, auge, 5 sonidos consecutivos de ignición de gasolina vinieron detrás de él. Lucas inmediatamente se arrojó al suelo, agarrando el hacha de fuego en el camino. Lucas se dio vuelta y miró hacia la ubicación del insecto. Se produjo un gran incendio y esta vez el error finalmente encontró su trágico final, aún así, solo 3 patas de insecto se agitaban salvajemente. Todo el cuerpo se convirtió en una bola de fuego y, con gran dificultad, logró mover la parte inferior del cuerpo. Las llamas en su cuerpo encendieron la gasolina en el suelo, donde yacía Lucas. Esta vez fue diferente a la anterior. Anteriormente, las cabezas y la armadura dorsal de los insectos estaban principalmente en llamas, pero esta vez, también se quemó el abdomen relativamente más débil. Lucas quedó casi paralizado en el suelo, observando al insecto bailar en el pozo de fuego. En ese momento, los gritos del insecto se volvieron mucho más suaves, incluso el sonido pareció cambiar, asemejándose a la ronquera de una voz humana. Lucas se incorporó y se sentó erguido, tirando el bote portátil de gas licuado a su lado y arrojándolos uno tras otro al insecto. Esta vez, Lucas apuntó a las patas del insecto al lanzarlo. ¡Van, van! Después de una serie de explosiones, finalmente, las patas del insecto dejaron de agitarse y todo el cuerpo se desplomó en el suelo. ¡Éxito! Lucas observó durante 2 o 3 minutos, sintiéndose extasiado. Las patas del insecto quedaron inutilizadas, lo que redujo la amenaza para Lucas en más del 99%. Impulsado por la determinación, Lucas se levantó y se acercó al insecto, arrastrando consigo el hacha de fuego. Si el insecto aún pudiera asestarle un golpe fatal a Lucas en este momento, sintió que habría aceptado su destino. El tiempo no le permitió esperar más, ya que en cualquier momento podrían llegar otros insectos. Soportando el dolor de ser asado, Lucas apuntó a la cabeza del insecto y lanzó su ataque letal. Levantó el hacha de fuego y la bajó con fuerza. El sonido de las colisiones de metales continuó. Lucas no podía recordar cuántos golpes asestó de una sola vez, y solo se detuvo cuando escuchó un sonido de plop. Con el sonido del plop, todo el cuerpo del insecto tembló violentamente un par de veces. Lucas arrastró el hacha de fuego y volvió a arrojar las 3 botellas restantes de gas licuado portátil a la cabeza del insecto. ¡Bam, bam, bam! Felicitaciones, anfitrión, por completar la misión. Será recompensado con una cápsula roja. Cuando la explosión cesó, en el momento en que sonó la voz del sistema, Lucas supo que el insecto debía haber muerto. Se acabó. Su cuerpo quedó inerte y Lucas se desplomó en el suelo. Maté un insecto. En ese momento, el único pensamiento en la mente de Lucas era este. Si no hubiera estado tan agotado, habría querido levantarse y reír a carcajadas. Durante más de una década, 2 vidas, finalmente maté un insecto. Después de la gran alegría vino una repentina ola de tristeza. Lucas sintió ganas de llorar y de repente recordó haber purificado los hongos. No podía descansar ahora, podría perder la vida en cualquier momento. Tuvo que plantar los hongos según las instrucciones del sistema. Mientras los hongos purificados realmente pudieran repeler a los infectados, dentro de las próximas 10 horas, este lugar sería seguro. Debería tomarse este tiempo para descansar y reparar el autobús.
El fuego en el cuerpo del insecto todavía ardía y, en ese punto, Lucas no podía desenterrar el núcleo del insecto. Afortunadamente, el fuego en el patio había disminuido significativamente y no se extendió más allá de las 2 hileras de casas que ya estaban destruidas. Lucas miró a su alrededor y se sintió aliviado. Fuera de todo el patio, los árboles al costado del camino frente a la puerta estaban más cerca del patio en comparación con los árboles en las otras direcciones, que estaban a varias docenas de metros de distancia, y no había posibilidad de que se incendiaran. El autobús y la gasolina en el patio se habían acabado, por lo que Lucas aprovechó para ir al almacén subterráneo y remolcar un poco más de gasolina usando el remolque. Mientras remolcaba la gasolina, Lucas recordó que también tenía un potente taladro eléctrico y un pequeño generador diésel. También sacaron el taladro eléctrico y el pequeño generador. Lucas se disponía a hacer algo, destruir los hongos más cercanos al jardín. Este proceso fue un poco peligroso, ya que aún podría haber zombies alrededor, aunque no tenía que preocuparse por ser infectado por esporas con la máscara de oxígeno puesta. Pero antes de eso, Lucas abrió la cápsula roja recién obtenida. El panel del sistema apareció instantáneamente. Felicitaciones al anfitrión por obtener una pistola, calibre 9 milímetros, peso 1,1 kilogramos, con 3 cargadores, con un total de 24 balas. Felicitaciones al anfitrión por obtener un aumento de resistencia, más 1,0 de resistencia. Después de hacer clic en aceptar, una pistola y 3 cargadores aparecieron en el suelo frente a Lucas. El arma y los cargadores eran todos negros y se sentían bien en su mano. Sin embargo, Lucas no sabía mucho sobre armas y no podía decir si esta arma era buena o no. Cargó un cargador en él, siguió las instrucciones del panel para quitar el seguro y disparó contra la pared del patio. Estallido, el disparo no fue tan fuerte como había imaginado, pero el retroceso fue fuerte. Cuando se disparó el arma, el cuerpo de Lucas tembló y sintió los brazos un poco entumecidos. Lucas quedó bastante satisfecho porque con este disparo se perforó un agujero directamente a través de la pared del patio. Mirando a través del agujero, el área detrás de él parecía estar dispersa. Para decirlo de otra manera, la parte trasera de la pared dentro de un rango de 5 centímetros estaba casi vacía, como un agujero causado por el impacto de un meteorito. Esta recompensa llegó justo a tiempo. Lucas estimó que con esta arma, no debería ser un problema acabar con un zombi de un solo disparo. Incluso si el disparo no golpeara la cabeza del zombi, dejaría un gran agujero en el cuerpo del zombi, probablemente dejándolo incapaz de moverse. Con el arma en la mano, Lucas de repente se sintió empoderado. Comprobó casualmente sus atributos. Resistencia, 77, dentro del rango de un adulto normal. No subestimes el aumento de resistencia de 10 puntos. En ese momento, Lucas se sentía mucho menos agotado que antes. De lo contrario, no sabía si podría deshacerse de los hongos cercanos. Con el hacha de bomberos y la pistola en el bolsillo, Lucas rodeó la calle frente a la puerta del patio. Había allí un hongo que primero había que cortar. Aunque los hongos eran enormes, no eran particularmente duros. No eran diferentes de los hongos estrella azules. Lucas cortó con éxito 5 hongos que crecían en posiciones destacadas. Ahora, solo quedaban 3 o 4 hongos en el jardín. Lucas vaciló un poco, preocupado de que pudiera haber zombis en el bosque. Pero el bosque estaba demasiado cerca del jardín y sería problemático si esos hongos volvieran a atraer insectos. Además, Lucas no estaba seguro de si los hongos que estaba a punto de plantar serían efectivos. Con una mentalidad decidida, Lucas entró en el bosque, con una mano ya agarrando la pistola. En el bosque, cortó 3 hongos más seguidos, pero no encontró ningún rastro de zombis. Lucas estimó que los zombis cercanos debieron haber seguido a los insectos hacia el centro de la ciudad, y su estado mental se fue relajando gradualmente, con 3 movimientos del hacha. Justo cuando Lucas estaba a punto de cortar el cuarto hongo, de repente escuchó un ruido detrás de un árbol cercano. ¿Quién está ahí?, gritó Lucas, dejando caer el hacha de fuego y rápidamente agarrando la pistola con ambas manos. En respuesta a su grito, otro sonido vino desde detrás del árbol. El sonido era profundo y bajo, parecido al ruido de un animal, pero era difícil de discernir.
La mente de Lucas estaba clara, y al instante se dio cuenta de que sin duda había algún animal infectado detrás del árbol. En un instante, Lucas pensó en el ladrido del perro que había oído antes. Apuntó la potente linterna atada a su brazo directamente hacia el árbol. Casi al mismo tiempo que el rayo de la linterna golpeó el árbol, algo surgió detrás de él. Lucas había adivinado correctamente, efectivamente era un perro infectado. Bajo la iluminación de la linterna, Lucas vio rápidamente la aparición del perro infectado. Era un perro negro de gran tamaño, perteneciente a una raza con una inteligencia superior a la media. Se usaba comúnmente como perro de trabajo en muchos países y también era una mascota popular conocida por su lealtad hacia su dueño. En la vida anterior, antes del apocalipsis, a Lucas realmente le gustaba esta raza de perro. Sin embargo, ahora que el perro estaba infectado, Lucas no mostraría piedad. En el apocalipsis, un movimiento descuidado podría convertir a alguien en alimento para los infectados, y transformarse en infectado era la verdadera tragedia. Especialmente considerando que todas las criaturas y plantas en el apocalipsis evolucionarían, y cuanto más avanzaba la línea de tiempo, más difícil era sobrevivir. Sin mencionar que Lucas pertenecía al tipo de criatura que no podía evolucionar en su vida anterior, por lo que durante mucho tiempo había desarrollado un corazón duro. Aunque las 7 emociones y los 6 deseos de los humanos no podían eliminarse por completo, definitivamente estaban entumecidos. Aunque el perro no muy lejos ya tenía un gran agujero en el vientre y le faltaba un trozo del ojo izquierdo, luciendo bastante miserable, Lucas no dudó en dispararle. Estallido, el primer disparo dio en el árbol y falló. El árbol fue cortado directamente por la mitad, pero al mismo tiempo, el brazo de Lucas quedó entumecido por el retroceso. El segundo disparo fue evadido por el perro, pero aún falló. Incluso después de disparar 5 tiros, Lucas no había dado en el blanco y ambos brazos se le habían entumecido por el retroceso, lo que hacía un poco difícil levantarlos. Lucas se había sobreestimado a sí mismo. En ese momento, la pistola en su mano parecía pesar 1000 veces más. Vamos a salir de aquí. Lucas decidió actuar con decisión. Sin levantar el brazo para volver a disparar, agarró el hacha de fuego y salió del bosque. Después de disparar algunos tiros hace un momento, Lucas también había observado algo. El perro no parecía tener muchas ganas de atacar. Solo estaba evadiendo las balas y no mostró ninguna intención de atacarlo. Normalmente, las criaturas recién infectadas no tenían inteligencia o su inteligencia era muy baja. Solo tenían un deseo insaciable de sangre y se abalanzaban sobre cualquier criatura normal que vieran. Lucas no podía entender bien la situación con este perro. Pero no importaba si no podía entenderlo. Lucas ciertamente no iría y le pediría que lo mordiera. No te acerques más. Después de dar unos pasos, Lucas de repente se dio vuelta y gritó. Al ver que el perro aún no lo había seguido, continuó caminando fuera del bosque. Miró hacia atrás cada 3 pasos, logrando finalmente salir del bosque sin ningún peligro y rápidamente regresó al hueco en la pared del patio. El fuego donde ardían los insectos había disminuido bastante y probablemente se apagaría en unos minutos. Lucas entró al patio y arrastró el pequeño generador diésel y el taladro eléctrico de alta potencia cerca de los insectos. Sonido metálico, sonido metálico. El motor diésel se puso en marcha y Lucas conectó el taladro eléctrico. Comenzó a atacar a los insectos con él. Incluso después de haber sido quemados durante tanto tiempo, el exoesqueleto de los insectos seguía siendo resistente. Estrictamente hablando, este insecto no fue quemado hasta morir, sino más bien asado vivo internamente debido a la temperatura excesivamente alta, con su humedad interna secada antes de que finalmente pereciera. Sí. El sonido del taladro eléctrico era penetrante en la oscuridad, y con cada taladro, el corazón de Lucas latía con él. Acababa de pasar la medianoche y, afortunadamente, las zonas más densamente pobladas del centro de la ciudad tenían mayor atracción para los infectados. Por ahora, las cosas estaban relativamente tranquilas aquí. Lucas estimó que la mayoría de las personas en Vin City ya deberían haber estado infectadas, incluidos otros animales como perros y gatos. Mañana el sol no aparecería y la oscuridad envolvería al mundo durante los próximos 3 meses.
Después de haber experimentado el apocalipsis durante 11 años, Lucas sabía que el sol en realidad no había desaparecido, simplemente fue bloqueado por algo, similar a un eclipse solar total. Si el sol realmente desapareciera, en un día, todos en el mundo morirían congelados sin necesidad de ninguna infección. Después de usar 4 brocas, Lucas finalmente logró crear varios agujeros del tamaño de una palangana en los cuerpos de los insectos, con los bordes de cada agujero llenos de perforaciones densamente perforadas. Un hedor nauseabundo llenó el aire y, después de sentirse abrumado por el olor, Lucas vomitó 2 veces antes de recurrir al uso de barras de hierro y cuchillos para extraer la sangre verde y las sustancias llenas de moco. Después de 20 minutos, finalmente extrajo un objeto del tamaño de un puño que parecía un cristal negro del interior, que era el núcleo del insecto. En el Apocalipsis, había 2 objetos valiosos, los núcleos de insectos y los núcleos de cristal. El valor de un núcleo de insecto equivalía a 10 núcleos de cristal. Los núcleos de cristal eran cristalizaciones que se encontraban en los cuerpos de seres infectados, y existía la posibilidad de encontrar uno de cada 3 zombies de bajo nivel. En esta etapa inicial de la infección, era muy poco probable encontrar núcleos de cristal en los zombies. Por eso Lucas no tenía ningún interés en los zombies amontonados frente a la puerta del patio. Justo cuando extrajo el núcleo del insecto, sonó la voz del sistema. Se detectó un núcleo de insecto rojo. Anfitrión, ¿le gustaría purificar un hongo inmediatamente? Esperar. Lucas respondió al sistema mientras parecía perdido en sus pensamientos. El daño al autobús es severo. ¿Qué condiciones se necesitan para repararlo? Lucas miró el autobús encajado en la pared del patio y sintió que le dolía la cabeza. El exoesqueleto de los insectos se puede utilizar para reparar el autobús. El anfitrión puede repararlo ellos mismos en el plano del autobús. Calculando la reparación del autobús. Lucas miró el panel que apareció en el sistema y el plano del autobús apareció una vez más. El daño total al autobús alcanzó el 57%, ligeramente mejor que la estimación anterior del sistema del 70%, pero la parte delantera del vehículo ya no se parecía a su forma original. Muchos signos sí aparecieron en el plano, y la mayoría de ellos cambiaron del verde inicial al rojo. Purifica el hongo. Lucas le dijo al sistema y bajó la cabeza para estudiar el plan de reparación del autobús. En ese momento, había una opción al lado del plano del autobús. ¿Le gustaría elegir el caparazón de insecto rojo como material de reparación para el autobús? Después de que Lucas hizo clic en confirmar, el plano del autobús comenzó a actualizarse. En el plano aparecieron fragmentos negros, con algunos bordes teñidos de rojo, lo que indica la representación de caparazones de insectos. Lucas estimó que el caparazón del insecto muerto sería suficiente para reparar todo el exterior del autobús, y el sistema incluso mostró una representación del resultado reparado. Se veía bien, sin mencionar que se sentía genial. La dureza de la carrocería exterior del autobús se quintuplicó. Lucas estaba bastante satisfecho pero también preocupado. Tendría que cortar él mismo los fragmentos del caparazón. Además, aunque se resolvió el problema principal de reparar todo el autobús, todavía necesitaba un núcleo de insecto o 5 núcleos de cristal para reparar el motor. Pero también hubo ventajas. El rendimiento del autobús, una vez reparado con los núcleos de insectos y cristales, mejoraría entre 1 y 2 veces. Al mirar el plano, Lucas comenzó a contemplar. Por ahora, olvídate del núcleo del insecto. También es poco probable que adquiera núcleos de cristal en un futuro próximo, lo que supone un problema que provoca dolores de cabeza. Empecemos por reparar el exterior del autobús. Lucas tomó una decisión. Al menos con el exterior reparado del autobús, cubierto con el exoesqueleto de los insectos, sería difícil que algo en los primeros días del apocalipsis causara daño al autobús. En este punto, el sistema también notificó que la purificación del hongo estaba completa. Lucas cavó directamente un pequeño hoyo del tamaño de su palma junto a la pared del patio derrumbada y enterró la carne del hongo en él. Pasó un minuto. Del suelo surgieron finos brotes de hongos. Pasaron 5 minutos. La cabeza en forma de paraguas del hongo ya había llegado a la cintura de Lucas. Pasaron 10 minutos. Se había formado un hongo gigante y comenzó a liberar esporas visibles.
Lucas estaba emocionado y sintió la necesidad de quitarse la máscara de oxígeno. Si el sistema fuera fiable, las esporas de la infección en un radio de 10 metros alrededor de este hongo ya deberían haber sido erradicadas. Solo para estar seguro, Lucas no se atrevió a quitarse la máscara de oxígeno. Quizás por ahora estuviera a salvo. A medida que las esporas del hongo se propagan, es probable que no aparezcan criaturas infectadas en un periodo de 10 horas. Lucas se sintió más relajado y programó el cronómetro de su teléfono durante 4 horas antes de subir al autobús y quedarse dormido. Lucas estaba extremadamente agotado, sin siquiera ganas de comer. Casi instantáneamente caería en un sueño profundo tan pronto como cerrara los ojos. Mientras Lucas dormía, toda la ciudad costera se convirtió en un lugar silencioso. El 90% de las personas habían sido infectadas y convertidas en seres infectados. En el cielo iluminado solo pasaban ocasionalmente helicópteros militares o aviones de combate, lanzando bombas y provocando violentas explosiones. En cuanto al terreno, aparte de la policía, los militares aún no habían aparecido. En la memoria de Lucas, en el mundo anterior, 20 días después, los líderes de varios países aprobaron un plan de despliegue de bombas nucleares y casi todas las ciudades fueron destruidas por las bombas. La construcción de ciudades refugio a gran escala comenzó lentamente 3 meses después. Estos 3 meses oscuros fueron los más oscuros de la historia. Lo que fue aún más aterrador fue que el poder destructivo de las bombas nucleares permaneció, pero la radiación producida no se propagó y fue directamente absorbida por alguna fuerza desconocida. Al 10º día después del despliegue de la bomba nuclear, un mes después del apocalipsis, los seres infectados comenzaron a evolucionar y comenzaron a aparecer insectos de nivel superior y criaturas infectadas. En ese momento, la inteligencia de casi todos los zombies había comenzado a mejorar y comenzaron a formarse núcleos de cristal dentro de sus cuerpos. Al mismo tiempo, también comenzaron a aparecer humanos evolucionados. La aparición de humanos evolucionados marcó el punto en el que los humanos adquirieron algunas capacidades de autodefensa en el apocalipsis. Después de eso, los humanos también lograron avances tecnológicos. Fue durante ese periodo que Lucas fue destrozado por los insectos y no tenía conocimiento de lo que sucedió después. A las 4:20, Lucas se despertó y empezó a comer. En ese momento, los incendios en el patio y sus alrededores se habían extinguido por completo y los alrededores estaban inquietantemente tranquilos. Lucas terminó rápidamente de comer y buscó a tientas en la oscuridad para encontrar la motosierra y otros artículos que habían quedado en el jardín. Si todas las motosierras fueran destruidas, Lucas tendría que usar una sierra de mano para cortar los caparazones de los insectos, lo que sería extremadamente difícil. La dificultad era demasiado alta y Lucas se sintió impotente y lamentó no haber comprado una máquina cortadora cuando tuvo la oportunidad. La reparación del autobús no podía demorarse más. A Lucas solo le quedaban poco más de 5 horas de tiempo de seguridad. La motosierra había sido quemada hasta convertirla en chatarra. Al observar los insectos que yacían allí, Lucas reflexionó durante mucho tiempo antes de encontrar una solución. Parecía que podía encontrar una pata de insecto para hacer una sierra primero y luego continuar. El comienzo siempre es lo más difícil. Lucas se animó y empezó a actuar. Las patas de los insectos eran tan resistentes que podían reflejar la luz, comparable a una aleación. Lucas sacó la sierra de acero que compró en el supermercado y empezó a juguetear. Si pudiera hacer una sierra con patas de insectos para cortar los caparazones de los insectos, las cosas serían mucho más fáciles. Después de todo, las patas de los insectos eran más duras que sus caparazones. En los 11 años del apocalipsis, Lucas era un experto en todos los oficios. Albañilería, agricultura, rectificado de herramientas, reparación de casas, reparación de maquinaria, podía hacer casi todo. Un bocado de chocolate, un sorbo de bebida energética, sus manos nunca se detuvieron. En medio de las chispas, Lucas finalmente cortó una de las patas delanteras de un insecto. Lo sostuvo en su mano y lo giró al azar. Lucas sintió que esto era incluso más poderoso que blandir un hacha de fuego. Los ladrillos rojos que cayeron en el patio se hicieron añicos con un golpe y una ligera fuerza fue suficiente para atravesar los caparazones de los insectos.
Sintiéndose satisfecho, Lucas planeó quitar gradualmente las patas delanteras de los otros 5 insectos y usarlas como armas. En total, Lucas tardó casi 2 horas en crear 7 dientes de sierra no tan profundos en las patas delanteras de los insectos. Se dio el primer paso y todavía quedaban más de 3 horas de tiempo de defensa para los hongos. No pudo parar. Abrió el panel del sistema y lo comparó con el plano del autobús. Lucas comenzó a cortar los caparazones de los insectos. Hay que decir que Lucas tomó la decisión correcta con este método. Las conchas se debilitaron mucho bajo la sierra hecha con las patas del insecto. Primero hizo agujeros y luego los abrió con una sierra. Se tardó poco más de 1 hora en reparar el casco del autobús. Después de terminar cada pieza, hizo clic en confirmar en el plano y los fragmentos del caparazón desaparecieron. Cuando reaparecieron, ya estaban en el exterior del autobús. Se reparó todo el autobús, excepto algunas patas de insectos. Quedaba aproximadamente 1/5 parte de los proyectiles. ¿Quieres estas obras? Lucas caminó alrededor del autobús reparado, bebió agua y preguntó casualmente al sistema. El anfitrión puede intercambiar los tejidos rojos restantes del cuerpo del insecto por un plano rojo en blanco. Después de que el sistema terminó de hablar, apareció el panel que muestra la introducción del plano rojo en blanco. Plano en blanco rojo se puede utilizar para diseñar elementos en el plano, sin limitaciones de tipo. La calidad de los elementos diseñados se encuentra dentro del rango de calificación roja. Los elementos diseñados se pueden materializar. Los materiales deben ser proporcionados por el usuario. Los artículos materializados no se pueden actualizar. Después de leer la descripción, Lucas quedó un poco confundido. En su opinión, este plano rojo en blanco debería ser algo así como una cápsula semiacabada. La ventaja de una cápsula era que proporcionaba el producto terminado y podía mejorar algunos atributos físicos. El plano rojo no podía mejorar los atributos físicos, y las cosas que producía requerían que el usuario reuniera los materiales y luego los sintetizara. La mayor ventaja fue que permitía el diseño independiente de artículos. Según el entendimiento de Lucas, siempre que él mismo pudiera dibujar esa cosa y encontrar los materiales necesarios, el plano podría materializarla. En teoría, incluso si Lucas dibujara un portaaviones, siempre que reuniera los materiales, el objeto podría materializarse para él. Sonaba invencible, pero en el entorno post-apocalíptico, la dificultad para encontrar materiales no era común. Considerando esto, si bien no se puede decir que sea inútil, la dificultad de fabricar cosas usando este modelo no era pequeña. Después de pensarlo bien, Lucas decidió cambiarlo primero. El intercambio fue completo y el sistema no fue demasiado severo. Incluso dejó el trozo de pata de insecto que se convirtió en una sierra para Lucas. Antes del intercambio, Lucas pensó que el sistema tomaría todas las partes restantes de los insectos, pero no esperaba dejar algunas, incluidos los órganos internos de los insectos. Esos órganos estaban amontonados allí, emitiendo un olor nauseabundo que incluso el sistema encontraba repulsivo. Después de descansar un rato, Lucas se dirigió directamente al almacén subterráneo. Aparte de algo de humo persistente, el almacén subterráneo está básicamente bien. Lucas comenzó a ordenar los artículos que había adquirido mediante una compra importante. Después de revisar todo, apenas quedaban materiales que parecieran utilizables. La razón principal, por supuesto, fue que Lucas no podía soportar separarse de estas cosas que estaban destinadas a sobrevivir en los próximos meses. Alimentos, necesidades diarias, energía. Todas estas cosas son esenciales. Al salir del almacén, Lucas se sintió un poco desanimado. Sin ningún material utilizable, no sabía qué hacer. La calidad de los objetos de nivel rojo, como la pistola que tenía, era ligeramente mejor que la de las cosas originalmente en este mundo, pero no significativamente. Sistema, si tuviera que hacer una puerta de madera y fuera de calidad de nivel rojo, ¿sería más fuerte que una puerta de madera normal? Lucas se dio la vuelta y miró la puerta que faltaba frente al almacén subterráneo, preguntando de repente. 3 a 5 veces más fuerte. El sistema inmediatamente proporcionó una respuesta. Lucas frunció los labios y permaneció en silencio.
Sintió que una puerta de madera con una dureza mejorada de 3 a 5 veces probablemente sería comparable a una puerta de hierro normal, tal vez incluso un poco más débil. Rechazando la idea de hacer una puerta grande para el almacén subterráneo, Lucas buscó en el patio de la casa de un solo piso, pero no pudo encontrar nada de valor. Luego, caminó lentamente de un lado a otro por el patio. De repente, escuchó un sonido fuera de la puerta principal. Deteniéndose en seco y mirando a su alrededor, notó al perro infectado que encontró en el bosque afuera de la puerta de hierro del patio. Lucas directamente levantó la mano y encendió la potente linterna, revelando los cadáveres rotos y desmembrados fuera de la puerta de hierro que habían sido devastados por insectos. Bajo la intensa luz, el perro levantó la cabeza y miró a Lucas con sus ojos blancos, sin mostrar reacción, y continuó mordisqueando los cadáveres. Lucas de repente se dio cuenta de que este perro infectado no había sido expulsado por las esporas de los hongos purificadores. Lucas estaba un poco confundido. La apariencia de este perro 2 veces fue anormal, pero no pudo entender el motivo. La curiosidad por este perro ya se había apoderado de Lucas. Sin embargo, no esperaba que su acto casual de encender la linterna ya le hubiera causado problemas. Menos de medio minuto después de encender la potente linterna, Lucas vio que el perro levantaba repentinamente la cabeza, giraba el cuerpo y asumía una postura de atacar a su presa. Enseñó los dientes e hizo un sonido extraño mientras miraba en dirección a la carretera. Cuando Lucas se sobresaltó y volvió la mirada hacia la carretera, escuchó el sonido de una motocicleta que venía no muy lejos. Unos segundos más tarde, vio débilmente que aparecía una luz a menos de 1 kilómetro de distancia. Lucas no esperaba que alguien viniera a este lugar remoto en este momento. Sin duda, se trataba de humanos que escapaban del centro de la ciudad. Lucas apagó rápidamente la potente linterna, corrió de regreso al autobús y cerró la puerta con llave. Aunque el autobús no tenía energía en ese momento, todas las demás funciones seguían operativas y su carrocería era tan resistente como una aleación. Mientras Lucas no se mostrara activamente, nadie se daría cuenta de que había alguien en el autobús. Lo más importante es que Lucas podría vivir en el autobús sin demasiadas preocupaciones. Luego de subir al autobús, Lucas encendió un cigarrillo y su mirada se centró en el portón de entrada del patio. Después de unos minutos, el sonido de la motocicleta se hizo cada vez más cercano. Pasó otro minuto y oyó disparos, varios disparos en realidad. Las armas utilizadas por quienes conducían las motocicletas sonaban como pistolas. Lucas sabía que le estaban disparando al perro que acababa de llegar a la carretera. Después de una docena de disparos, escuchó a alguien gritar fuerte: «Todos, busquen en ese patio».